Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá del Polideportivo de Alcorcón. Si escuchan gritos, si escuchan música de fondo, pues van a disculpar. Estamos en pleno carnaval, parece aquí, porque honestamente estoy grabando desde el mismo lugar que siempre grabo y está un poco alejado de la piscina, pero tienen música full y todo. Y sé que el celular como que mutea un poco todo ese sonido externo, entonces todo bien, no creo que lo vayan a escuchar. Acá me vine a grabar este episodio justamente donde siempre lo grabo, en la gradería de la cancha de fútbol 5, a la par de este montón de gatitos que no entiendo por qué, de verdad no entiendo por qué hay tantos gatos en el polideportivo. Creo que hay como una casa de gatos, es una locura, pero tienen literal como si fuera una casita de perro de toda la vida, pero para gatos. Ahí los tienen y les dan de comer, les dan de todo, los cuidan. Entonces hay un montón de gatos acá quemándonos por el sol increíble que hace. No sé cuántos grados harán, pero está caliente. Y bueno, un día más grabando, ya fuimos al gym. Ahora a aportar valor. Y chicos, quería darles un hack que es importantísimo conocer. Es importantísimo conocer, y no solo conocerlo, sino aplicarlo. Que de nada sirve conocerlo si no lo llevamos a cabo. Y es justamente el hack que le da Dios a las personas que confían en Él. Es algo que ahorita voy a estar pensando como ¿qué será eso que podemos sacar ventaja nosotros los que confiamos en Dios, de alguien que simplemente cree en su disciplina, que se escuda, por ejemplo, en su talento, en su disciplina, en simplemente las cosas que él individualmente puede hacer. Bueno, justamente en este podcast se lo voy a explicar. Chicos, hay una parte de la Biblia que menciona que nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. ¿Qué significa ser salvo por la gracia? Significa que si nos vieran a nosotros tal como somos, tal como somos, simplemente como humanos, como gente que con sus defectos, con sus virtudes, que pueden, evidentemente, tienen capacidad analítica, tienen capacidad, tenemos las facultades más elevadas, las 7 facultades más elevadas por encima de todas las otras especies de animales y demás, evidentemente. Pero al final de cuentas, nosotros, si confiamos simplemente en lo que nosotros podemos dar, siempre vamos a dudar ligeramente de nosotros mismos. ¿Por qué es esto? Yo me he dado cuenta que al final siempre hay una parte de nosotros, un vacío que nosotros tendremos dentro, que solamente Dios puede llenar. No lo puede llenar nada, ni el dinero, ni las drogas, ni el alcohol, mucho menos de relaciones esporádicas. No, solamente Dios. Solamente avanzando espiritualmente se puede llenar este vacío. Y al final de cuentas, todos estos vacíos, todas estas cargas, emociones negativas y demás, se terminan manifestando en enfermedades y en un montón de cosas. Chicos, me voy a poner esto aquí porque literalmente otra vez me estoy quemando el culo por el increíble sol. Y ahora sí, mejor. Me tuve que poner la camisa debajo para poderme sentar. Que literal solamente Dios puede llenar. ¿Y qué es justamente la gracia? La gracia es ese favor que Dios nos da por el cual somos salvos. Si buscamos, por ejemplo, el significado de gracia en un diccionario o en la RAE, lo que sea, vamos a ver
que es aquello que hace atractivo a una persona. La cuestión, chicos, es que eso que nos hace a nosotros atractivos, que nos hace a nosotros destacar por encima de otras personas, que obviamente competir con otras personas no tiene gracia porque no es para lo que fuimos hechos, pero sí por encima de aquellos que éramos antes de que Dios nos diera la gracia. Evidentemente ahí sí se nota muchísimo. Si nos vieran tal como somos, ahí se dieran cuenta que no seríamos nada sin Dios realmente. O sea, es que yo soy el más fiel testigo de esto porque lo he experimentado en mis carnes. Y esto, a lo que voy, es que si solamente Dios nos dio esta cualidad, solamente lo que hay que hacer es simplemente creer en Él y únicamente confiar en que con Él vamos a ser distintos para que esto se logre dar justamente acá, en la tierra, justamente acá, en el plano físico. Cuando confiamos en las capacidades de Dios, chicos, es súper curioso, pero de verdad que yo, como te digo, lo he experimentado acá. Cuando estamos, por ejemplo, en el tema de un partido, jugando fútbol, o sé que si, por ejemplo, no sé, yo sé que esto lo puede ver una persona que se dedique a las matemáticas, otra que se dedique a lo que sea, te invito a que lo pruebes, porque de verdad que cuando confías en Dios vas a ver que vas a adquirir una capacidad prácticamente sobrehumana. Justamente eso es la ventaja que se saca por gracia con respecto a las otras personas, y ni qué hablar de con respecto a nuestro yo pasado. Ese yo pasado es el que te mantiene atascado, ese yo pasado es el que te mantiene pensando en las cosas antiguas que al final de cuentas te acostumbraste, pero que nunca fueron tú. Por ejemplo, en algún momento te llegaste a sentir muy abandonado, por ejemplo, en tu adolescencia, y decidiste probar una droga, por decirte algo. Tú sabes que eso no está alineado con Dios. Tú sabes que eso no te va a llevar a tu mejor versión, a tu yo superior. Entonces, cada vez que luchas contra eso, es tu yo pasado llevándote a ese lugar que ya conoces, ese lugar donde puedes escapar de tu realidad, para evadirla, no para enfrentarla. No para decir, aquí estoy yo, voy a ir con todo y voy a superar esto. Sino que te mantienes ahí en un bucle eterno de que caes, sigues, es tu yo pasado intentando llevarte de nuevo a donde estabas, a ese vicio que se normalizó, que por medio del compás hipnótico se normalizó. Como te digo, ya he hablado del compás hipnótico en otras ocasiones, pero voy a hacerle un podcast específico al compás hipnótico más adelante. Chicos, cuando hablamos de que nosotros somos salvos por gracia, no por obras, ¿qué significa? ¿Qué significa ser salvo? Ser salvo, chicos, es estar 100% en congruencia con aquello que decimos que queremos ser. Está bien decir que nosotros creemos en Dios, está bien decir que confiamos en Él, está bien decir y saber, evidentemente, que estando alineados se van a dar justamente las cosas como nosotros queramos. Y dice la Biblia que todos los deseos de nuestro corazón serán cumplidos, pero primero tienes que poner tu fe en Él. Está bien saber eso. De hecho, es muy bueno saberlo, mucho mejor saberlo que no saberlo, tener conciencia de eso. Pero justamente tienes que aplicarlo para que eso suceda. Es decir, está bien decirlo y saberlo, pero si no lo aplicas, entonces al final de cuentas no va a suceder
como ya tú sabes que puede suceder si te alineas y lo aplicas. Por eso es que te digo que lo intentes. Ora, por ejemplo, alíñate en eso que quieres lograr y vas a ver los resultados. Y es posible que por el enemigo, es posible que por tu yo pasado vayas a titubear un poco, vayas a caer otra vez en un viejo hábito y después inténtalo sin Dios para que veas la diferencia. Es que literal, eso es ser salvo. Eso es ser salvo. Ser salvo es saber que no es por ti que logras eso que quieres. Yo justamente estaba hablando de eso con un amigo hace poco, que también estábamos hablando de Dios, y me decía que, yo le decía que es increíble como cuando uno afronta un problema, ya sea por ejemplo un partido con Dios o sin Dios, o va a afrontar, por ejemplo, como te digo, es que sé que esto lo puede escuchar más adelante un profesor de universidad. Es increíble cuando vas a, no sé, sacar un posgrado o vas a dar una charla o lo que sea, con Dios, estando alineado, y sin Dios, la confianza que tiene, las palabras que Él pone en tu boca, porque al final de cuentas no nos tenemos que preocupar ni siquiera en lo que vamos a decir. Todo cae de la supraconciencia, todo cae de Dios. Él nos dice a nosotros y nosotros simplemente vamos fluyendo. Nada sale de nosotros, es Él el que habla por medio de nosotros. Somos instrumentos. Pero lo hablaba con Él y me decía que es increíble, porque cuando uno afronta esto con Él, al final simplemente contra todo pronóstico se dan las cosas que nosotros esperamos. Nos enfrentamos a gente muchísimo más talentosa que nosotros, nos enfrentamos a gente incluso que ha puesto más trabajo que nosotros, es posible. Pero bueno, al final de cuentas estamos con Él y contra todo pronóstico avanzamos y contra todo pronóstico ganamos. Pero es por eso que te digo, porque no es por obras. No es por obras, es por gracia. Cuando tenemos conciencia de eso, sabemos que si estamos alineados, que si hacemos conforme a su voluntad, al final de cuentas, se van a dar cosas acá. Seremos salvos por gracia. Entonces, ¿qué es ser salvo? Ser salvo es que ocurran cosas en la tierra que ni siquiera la otra gente se pueda explicar por qué esta persona, si hay personas más talentosas, por qué esta persona, si hay otras personas con mejor físico, con mejor cuerpo, que pueden afrontar mejor, qué sé yo, o tienen más apariencia de deportista o lo que sea. ¿Por qué esta persona, si hay otras con mayor IQ? ¿Por qué esta persona, si hay otras que son generalmente tienen los pilares más fortalecidos según lo que las otras personas piensan? Bueno, al final no están alineadas. Y al final de cuentas, la persona que tenga más del Espíritu Santo dentro de sí es la persona que va a salir victoriosa. Es que eso, o sea, no tengo ningún tipo de dudas. Yo mismo lo he experimentado, de verdad. Entonces, como te digo, no es por obras. Ahora, si una persona sabe, tiene conciencia de Dios, sabe que también tiene que actuar para que las cosas lleguen. Y justamente ahí es donde vienen esas personas que dejan historia, que viven eternamente. Y ya lo he dicho muchas veces, ¿qué es vivir eternamente? ¿Qué es tener vida eterna? El ser por siempre recordado. Perdón, estoy ordenando la botella. Ser por siempre recordado. Cuando tenemos conciencia de Dios y actuamos, tras de eso, literalmente es una combinación de una persona que va a vivir muchísimo tiempo en los pensamientos de los otros, porque va a dejar un legado muy grande. El darse cuenta de esto, chicos, es que literal todo se resume en creer para ver. Todo se resume en creer para ver, ahora que lo analizo, porque cuando la gente piensa que por obras se salva, entonces es esa gente que actúa, que todo lo intenta cambiar desde el plano físico. Es decir, ya todo el mundo sabe que hay que ir al gimnasio, ya todo el mundo sabe que hay que calcular macros, ya todo el mundo sabe que hay que entrenar, pero no solamente es esto, los planos superiores son espirituales e intelectuales. Entonces, si solamente pensamos que con el plano físico vamos a cambiar, ahí está el error, porque entonces es gente intentando cambiar un efecto con otro efecto, no solo por obras, o no por obras, mejor dicho, sino por gracia de Dios.
Pruébalo, alíñate. Haz las cosas que Él quiere, no falles. Sabes que hay algo que estás haciendo que no tienes que hacerlo, para de hacerlo. Alíñate con Él y vas a ver qué diferente responde tu cuerpo. Es simple, pero es muy loco. Vas a ver cómo responde tu cuerpo, vas a ver las decisiones que toma tan diferentes a si no lo estuvieras. Piensas diferente, actúas distinto. Al final de cuentas es así. Entonces justamente quería compartirte esto. Si la gente viera cómo actúa una persona tal cual es y cómo actúa una persona con la gracia de Dios, justamente ahí yo creo que el mundo cambiaría, porque la gente se empezaría a alinear muchísimo más. De verdad que sí. Así que esto era lo que quería compartir. Ahora hacer la rutina de Dunqueros. Y sin más, chicos, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.